colisiones o choques. SPC02, descenso fuerte, es otra señal preventiva para ciclistas. Esta señal se emplea para advertir al ciclista la proximidad a un sector de vía con una pendiente fuerte de descenso superior al 5% que puede dificultar el control de la velocidad de una bicicleta. SPC03, ascenso fuerte. Esta señal se emplea para advertir al ciclista la proximidad a un sector de vía con una pendiente fuerte de ascenso superior al 5%, la que puede superar la capacidad de algunos ciclistas, obligándolos a desmontar en algunos lugares. SPO01, recordemos que esa O es de obra. Entonces comenzamos nuevamente con señales transitorias, señales preventivas de obra. Señal preventiva de obra 01, trabajos en la vía. Esta señal es de obligatoria instalación y se utiliza para advertir a los conductores que las condiciones de tránsito se modifican más adelante por la realización de obras en la vía. Se debe ubicar antes del área de transición o canalización a una distancia que depende de la velocidad máxima permitida antes de la zona de trabajo y de aquella autorizada en la zona misma y otras variables como tiempo de reacción. Esta señal de prevención debe ser de color naranja fluorescente. En la señal SXXX que vemos ahí debe ser reemplazado por la distancia en metros de donde comienzan los trabajos en la vía. SP02, maquinaria en la vía. Esta señal se utiliza para advertir sobre la presencia de maquinaria en la zona de trabajo, la que generalmente circula a baja velocidad o puede encontrarse entrando o saliendo de la vía o estacionada. SP03, auxiliar de tránsito. Esta señal se utiliza para advertir que más adelante el tránsito por la zona de obra es controlado por un auxiliar de tránsito que utilizará señales manuales tipo banderero. Por motivos de seguridad de este trabajador, la velocidad máxima permitida en el sector que se ubica el auxiliar de tránsito no debe superar los 50 km por hora. En zonas de obras con velocidades máximas superiores deben adoptarse medidas para disminuir la velocidad gradualmente hasta 50 km por hora, por lo menos 200 metros antes en vías rurales y 100 metros en vías urbanas. SP004, SPO03, auxiliar de tránsito. Esta señal se utiliza para advertir que más adelante el tránsito por la zona de obras es controlado por un auxiliar de tránsito que utilizará señales manuales tipo banderero. Por motivos de seguridad de este trabajador, la velocidad máxima permitida en el sector que se ubica el auxiliar de tránsito no debe superar los 50 km por hora. En zonas de obras con velocidades máximas superiores deben adoptarse medidas para disminuir la velocidad gradualmente hasta 50 km por hora, por lo menos 200 metros antes en vías rurales y 100 metros en vías urbanas. SPO04, angostamiento a ambos lados. Esta señal debe ser usada para advertir un estrechamiento de la calzada a ambos lados. Cuando dicho estrechamiento implique la eliminación de uno o más carriles, puede utilizarse la leyenda AXX carriles, que indica el número de carriles disponibles más adelante en la vía, es decir, XXX se reemplaza por el número de carriles. SPO05, angostamiento a la derecha. Esta señal debe ser usada para advertir un estrechamiento al costado derecho de la calzada. Cuando dicho estrechamiento implique la eliminación de uno o más carriles, puede utilizarse la leyenda AXX carriles, que indica el número de carriles disponibles más adelante en la vía. SPO06, angostamiento a la izquierda. Esta señal debe ser usada para advertir un estrechamiento al costado izquierdo de la calzada. Cuando dicho estrechamiento implique la eliminación de uno o más carriles, puede utilizarse la leyenda AXX carriles, que indica el número de carriles disponibles más adelante en la vía. SR01, pare. Comenzamos con las señales reglamentarias identificadas por SR. SR01, pare. Esta señal se emplea para notificar al conductor que debe detener completamente el vehículo y solo reanudar la marcha cuando pueda hacerlo en condiciones que eviten totalmente la posibilidad de accidente. Debe ser colocada inmediatamente próxima
a la prolongación imaginaria sobre la acera o más allá de la berma, según sea el caso, de la línea demarcada o no, antes de la cual los vehículos deben detenerse. Este sitio de detención debe permitir al conductor buena visibilidad sobre la vía prioritaria para poder reanudar la marcha con seguridad. SR02 ceda el paso. Indica a los conductores que deben ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía a la cual se aproximan sin necesidad de detenerse si en el flujo vehicular por dicha vía existe un espacio suficiente para cruzarla o para incorporarse a este con seguridad. Esta señal debe ser instalada en todos los casos en que la visibilidad no esté restringida según el criterio antes descrito. Cuando existen vías unidireccionales de 2 o más carriles o cuando la visibilidad de la señal se vea obstaculizada, esta debe ser reforzada instalándole también al costado izquierdo o bien utilizando una de mayor tamaño. En el caso de glorietas se debe instalar cuando un carril de incorporación no posee una distancia de aceleración adecuada. SR03, dirección obligada o siga de frente. Esta señal se utiliza para notificar al conductor la obligación de circular solo en la dirección y sentido indicado por la flecha. Se puede usar con su flecha apuntando hacia arriba para indicar la obligación de continuar de frente. SR04, no pase. Esta señal se emplea para notificar al conductor la prohibición de entrar en una zona restringida al tránsito o donde éste circula a contraflujo. Se debe ubicar donde el conductor pueda comprender fácilmente cuál es la vía con prohibición de entrar. Se debe usar en rampas de salida de autopista al llegar a la conexión con vías convencionales para evitar la entrada en contra del sentido de tránsito. Señal reglamentaria 05, giro a la izquierda solamente. Esta señal se emplea para notificar al conductor que el único sentido de circulación permitido de uno o más carriles es el de un giro a la izquierda. Puede ser colocada al lado exterior al carril o por encima del carril y se empleará en intersecciones en donde se requiere indicar que uno o varios carriles deben usarse exclusivamente para ese movimiento y no deben ser ocupados por vehículos que sigan de frente. Se complementa con marcas consistentes sobre el pavimento que incluyan una flecha y el texto solo en cada carril al cual se aplican. Nueva señal reglamentaria 06. Prohibido girar a la izquierda. Esta señal se emplea para indicar al conductor que no puede girar a la izquierda en el sitio donde ella se encuentra. Al instalarse esta señal queda prohibido el giro en U. SR07, giro a la derecha solamente. Esta señal se emplea para notificar al conductor que el único sentido de circulación permitido de uno o más carriles es el de un giro a la derecha. Puede ser colocada al lado exterior al carril o por encima del carril y se empleará en intersecciones en donde se requiere indicar que uno o varios carriles deben usarse exclusivamente para este movimiento. No deben ser ocupados por vehículos que sigan de frente. Se debe complementar con marcas consistentes sobre el pavimento que incluyan una flecha y el texto solo en cada carril al cual se aplican. SR08, prohibido girar a la derecha. Esta señal se emplea para indicar al conductor que no puede girar a la derecha en el sitio donde ella se encuentra. Al instalarse esta señal queda prohibido el giro en U. Dado que normalmente los giros a la derecha no representan problemas, su uso debe ser sumamente restringido, colocándose la señal solamente donde existan problemas para el cruce de los peatones o en zonas donde no se desee incrementar los flujos de la calle hacia la cual se gira. En Bogotá es común ver esta señal en los cruces con estaciones de Transmilenio de alta afluencia al público. En esos casos, normalmente el giro se debe realizar una cuadra antes o definitivamente no se puede girar a coger la vía. Es importante cerca de estaciones de servicio de transporte masivo estar muy alerta a esta señal. SR09, giro en U solamente. Esta señal se emplea para notificar al conductor que el único sentido de circulación permitido desde el carril izquierdo es un giro en U. SR10, prohibido girar en U. Esta señal indica al conductor que no puede girar en aproximadamente 180 grados. Se emplea cuando el giro en U puede ocasionar entorpecimiento a los flujos de tránsito, el radio de giro sea pequeño o la maniobra constituya un factor de riesgo. Al instalar esta señal no se está prohibiendo el giro a la izquierda.
SR11, circulación en ambos sentidos. Esta señal se emplea en vías unidireccionales para notificar a los conductores que el tramo más allá de la señal es de circulación bidireccional sin separador central. SR12, circulación en 3 carriles, 1 en contraflujo. Esta señal se emplea para indicar el inicio de un tramo de 3 carriles en vías sin separador central, operando uno de los carriles en contraflujo. Esta señal debe complementarse con la señal SP41, 3 carriles, 1 en contraflujo. SR13, circulación en 3 carriles, 2 en contraflujo. Esta señal se emplea para indicar el inicio de un tramo de 3 carriles en vías sin separador central, operando 2 de los carriles en contraflujo. Esta señal debe complementarse con la señal preventiva 43. SR14, prohibido cambio de calzada izquierda a derecha. Esta señal se empleará para notificar al conductor la prohibición de cambiar la calzada por la cual transita. Se usará en vías con separador central y un solo sentido de circulación en donde resulte peligrosa la maniobra del cambio de calzada. SR14A, prohibido cambio de calzada derecha a izquierda. Esta señal se empleará para notificar al conductor la prohibición de cambiar la calzada por la cual transita. Se usará en vías con separador central y un solo sentido de circulación en donde resulte peligrosa la maniobra del cambio de calzada. Esta señal la podemos encontrar en la ciudad de Bogotá, sobre la carrera 11 frente al Centro Comercial Andino. Ahí vamos a ver que esta señal se encuentra. SR16, prohibida circulación de vehículos automotores. Esta señal se emplea para prohibir la circulación de vehículos motorizados. Su uso obviamente se restringe a áreas peatonales y a vías para vehículos de tracción animal o bicicletas. SR17, vehículos pesados a la derecha. Esta señal se emplea para notificar a los conductores de vehículos pesados de carga y buses que deben circular por el carril derecho, con el objeto de dejar libres los carriles restantes para el tránsito de vehículos livianos. Se usa exclusivamente en tramos de vías con 2 o más carriles por sentido de circulación, incluyendo los carriles especiales de ascenso. Esta señal debe ubicarse en el costado izquierdo de la calzada. SR18, prohibida circulación de vehículos de carga. Esta señal se emplea para notificar a los conductores de vehículos de carga que está prohibida la circulación de este tipo de vehículos en el tramo de vía que sigue a la señal. Cuando se establezca esta restricción por el peso de dichos vehículos, debe complementarse con las señales preventivas y reglamentarias de peso máximo bruto permitido. Cuando la restricción se deba a la congestión vehicular o peatonal o a las molestias ocasionadas a los residentes, se debe complementar con una placa informativa que limite las horas de la prohibición. SR19, peatones a la izquierda. Esta señal se emplea para notificar a los peatones la obligación de caminar por el lado izquierdo de la calzada, enfrentando al tránsito que se aproxima por su propia seguridad. Su uso no se recomienda en zonas urbanas. SR20, prohibido circulación de peatones. Esta señal se emplea para notificar a los peatones que está prohibida su circulación sobre la vía. Se usa en aquellos lugares en los que el tránsito vehicular haga peligrosa la circulación de peatones por la vía. Lo encontramos con frecuencia al ingreso de túneles. SR21, prohibida circulación de cabalgaduras. Esta señal se emplea para notificar a los jinetes que está prohibido cabalgar sobre la vía. SR22, prohibida circulación de bicicletas y motociclos. Esta señal se usa para prohibir la circulación de bicicletas y motociclos. Se debe instalar en vías donde sea probable la presencia de ciclistas y el tránsito de vehículos motorizados haga riesgosa su circulación. Se debe instalar siempre en los accesos a autopistas, troncales, arterias y túneles. SR23, prohibida la circulación de motocicletas. Esta señal se emplea para notificar a los conductores de motocicletas que está prohibida la circulación de estos vehículos sobre la vía. Su uso debe obedecer a circunstancias especiales que estime la autoridad de tránsito respectiva. SR24, prohibida circulación de maquinaria agrícola. Esta señal se usa para prohibir la circulación de maquinaria agrícola. Se debe instalar en vías donde sea probable la presencia de estos vehículos y su circulación genere riesgo de accidentes. En zonas agrícolas se debe ubicar en los accesos a autopistas, carreteras, túneles y puentes largos.
SR25, prohibida la circulación de vehículos de tracción animal. Esta señal se emplea para prohibir la circulación de toda clase de vehículos de tracción animal. En las zonas en que este tipo de vehículos circula, se debe ubicar en los accesos a autopistas y carreteras. Su instalación también es recomendable antes de túneles y puentes largos y en las principales calles y avenidas de ciudades grandes. SR26, no adelantar. Esta señal se utiliza para indicar al conductor la prohibición de efectuar la maniobra mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le anteceden traspasando el eje de la calzada. En vías pavimentadas se debe complementar con una línea amarilla continua al borde izquierdo del carril en donde se prohíbe la maniobra. Siempre se debe colocar esta señal a ambos lados de la calzada, ya que los conductores que desean efectuar dicha maniobra dirigen su visión hacia la izquierda buscando la oportunidad de realizarla. SR28, prohibido parquear. Esta señal se usa para indicar la prohibición de parquear a partir del sitio mismo donde ella se encuentra hasta la siguiente intersección. La prohibición puede ser limitada a determinados horarios, tipos de vehículo y tramos de vía, casos en los cuales debe agregarse la leyenda respectiva. SR28A, prohibido parquear o detenerse. Esta señal se usa para indicar la prohibición de parquear o detenerse a partir del sitio mismo donde ella se encuentra hasta la siguiente intersección. La prohibición puede ser limitada a determinados horarios, tipo de vehículo y tramo de vía, para lo cual debe agregarse la leyenda respectiva. Esta señal debe usarse en vías rápidas cuando la detención de un vehículo puede ocasionar accidentes, en arterias urbanas con alto volumen de tránsito, en las que la detención de un vehículo puede ocasionar congestionamiento en uno o varios carriles, en las entradas y salidas de emergencia, donde en ningún momento debe existir un vehículo que obstruya su normal funcionamiento, y en sitios en los que por razones de seguridad se hace necesaria esta restricción. La señal puede instalarse del lado izquierdo de la vía cuando sea necesario establecer la restricción en dicho costado. Observemos la diferencia con la 28. 28 es prohibido parquearse, pero no detenerse, es decir, un taxi podría parar momentáneamente a recoger o dejar un pasajero, mientras que con la SR28A está prohibido parquear y detenerse, es decir, no hay posibilidad de que un taxista lo deje o lo recoja en ese punto. SR29, prohibido pitar. Esta señal se utiliza para indicar la prohibición de hacer uso de aparatos sonoros o de generar niveles de ruido elevados. Se instala próxima a hospitales, clínicas, centros educativos, bibliotecas y edificios dotacionales que requieren bajo nivel de ruido y en general cerca de recintos en los que la naturaleza de las actividades en ellos desarrolladas así lo aconsejan. Se debe ubicar aproximadamente 50 metros antes del lugar donde comienza el recinto a proteger del ruido. Es común encontrar esta señal al lado de las clínicas y los hospitales. SR30, velocidad máxima permitida. Esta señal se utiliza para indicar la velocidad máxima a la que pueden circular los vehículos a partir del lugar donde esté instalada. Debe ser repetida con un espaciamiento entre 2 y 5 kilómetros de no haber un cambio de velocidad. Además, se debe colocar en los primeros 300 metros después de cada incorporación de otra vía. SR30A, velocidad mínima permitida. Esta señal se emplea para notificar a los conductores la velocidad mínima a la que se puede circular, expresada en múltiplos de 10 y en kilómetros por hora, con el fin de impedir que se conduzca un vehículo a una velocidad tan baja que entorpezca el desplazamiento del resto de los vehículos, lo que genera condiciones de riesgo. Su uso se restringe a autopistas, vías multicarril, túneles y puentes. En los diseños de señalización siempre se refiere a la señal SR30A, que debe indicar en números, entre paréntesis, la velocidad mínima permitida en kilómetros por hora. Personalmente nunca he visto esta señal en Colombia, sin embargo en otros países sí existe, porque existen autopistas donde hay una velocidad mínima. SR30B, velocidad máxima permitida de salida. En los carriles de salida de una vía de alta velocidad se puede colocar una señal de velocidad máxima con una placa que indique que dicho límite se aplica solamente al ramal de salida. El tamaño de las letras y números se fijarán según la velocidad máxima permitida del tramo de la vía principal. En los diseños de señalización, siempre que se refiera a la señal SR30B, se debe indicar en números entre paréntesis la velocidad máxima permitida en kilómetros por hora.
SR31, peso máximo bruto permitido. Esta señal se emplea para notificar a los conductores de vehículos de carga el máximo peso bruto vehicular, vehículo más carga, permitido para la circulación en la vía, expresado en toneladas. Se debe instalar en puentes, en obras de artes civiles o en otros lugares de la vía en donde sea necesario limitar el peso de los vehículos por la capacidad de soporte de las estructuras. Debe ser el complemento de la señal preventiva 38, peso máximo bruto vehicular permitido, y ser concordante con el peso expresado en esta. Recordemos que ya habíamos visto una señal preventiva muy similar, pero era preventiva, y ahí tengamos en cuenta la diferencia. Si es una señal reglamentaria, significa que a partir de donde está la señal, si usted lleva un vehículo con un mayor peso del permitido, a usted las autoridades lo pueden sancionar. Cuando la señal es preventiva, nos está informando que más adelante hay la restricción. Es decir, en el punto de la señal preventiva usted no lo pueden sancionar si tiene el peso máximo o el peso superior al máximo permitido. Y ahí es donde usted gira, cambia de calzada, se devuelve o mira qué hace. Pero cuando ya llega la señal reglamentaria, ya lo pueden sancionar en cualquier momento. La señal reglamentaria 32, altura máxima permitida. Esta señal también tiene un par preventivo. Esta señal se emplea para notificar a los conductores la altura máxima total permitida a los vehículos y su carga para el tránsito por la vía. Debe expresarse en metros y aproximarse a la décima inferior. Por ejemplo, 4,55 metros se indica en la señal 4,50. Debe ser complementada con la señal preventiva 50, altura libre, y ser concordante con la dimensión expresada en esta. Cuando la altura libre sea menor a 4 metros 30 centímetros, siempre debe instalarse la señal. Esta señal se ubicará antes de la alternativa de desvío más próxima a la situación reglamentada y se repetirá en el sitio mismo de la restricción. SR33, ancho máximo permitido. Esta señal se emplea para notificar a los conductores el ancho máximo total permitido a los vehículos y a su carga, expresado en metros. Esta dimensión debe corresponder al 90% del espacio total de la estructura, aproximada a la décima menor. Esta señal debe ser complementada con la señal preventiva de ancho libre y ser concordante con la dimensión allí expresada. Esta señal se ubicará antes de la alternativa de desvío más próxima a la situación reglamentada y se repetirá en el mismo sitio de la restricción. SR34, zona de estacionamiento de taxi. Esta señal se emplea para indicar el sitio reglamentado por las autoridades de tránsito para el estacionamiento exclusivo de taxis. Se puede complementar con una placa que indique el número de cupos autorizados. SR35, circulación con luces bajas. Esta señal se emplea para notificar al conductor la obligación de circular con las luces bajas del vehículo. Debe ubicarse en entrada a túneles y pasos urbanos con iluminación artificial y carreteras de terreno plano en donde se puede encandilar al conductor que transita en sentido contrario. La no colocación de esta señal no implica la autorización de uso de las luces altas de los vehículos. SR36, retén. Esta señal reglamentaria se emplea para indicar al conductor la presencia de un retén de tránsito, policía o aduana en donde el vehículo puede ser obligado a detenerse. Puede ser complementada con una señal informativa que indique la distancia en metros a la cual se encuentra ubicado el retén u otro tipo de información útil para el conductor. SR38, sentido único de circulación. Esta señal se utiliza para indicar el sentido de tránsito de una vía. Se utiliza en zonas urbanas y se puede complementar con la señal nombre y numeración de calle. Señal reglamentaria 39, tránsito en ambos sentidos. Esta señal se utiliza para indicar que en una vía el tránsito puede fluir en dos direcciones. Se utiliza en zonas urbanas y se puede complementar con la señal nombre y numeración de calle. SR40, zona exclusiva de paradero. Esta señal se emplea para notificar a los conductores de vehículos de servicio público o de cualquier otro tipo de vehículo los sitios reglamentados por las autoridades de tránsito para el ascenso y descenso de pasajeros.
SR41, prohibido dejar o recoger pasajeros. Esta señal se emplea para notificar a los conductores de vehículos de servicio público o de cualquier otro tipo que les está prohibido detener el automotor para recoger o dejar pasajeros en los sitios aledaños a la señal. Se debe usar especialmente en el ingreso y salida de puentes, túneles y cualesquiera otros sitios en donde resulte peligrosa la detención de un vehículo. Su no colocación no autoriza a los conductores de servicio público a recoger o dejar pasajeros fuera de los paraderos predeterminados por las autoridades. Señal reglamentaria 42, zona de cargue y descargue. Esta señal se emplea para notificar a los conductores que está permitido el cargue y descargue de mercancías en el sitio donde se encuentra. Puede complementarse con una señal informativa que indique tanto la zona como el horario en que es posible realizar dicha actividad o con una lámina en forma de rectángulo adosada al soporte de la señal que informe los horarios permitidos para el cargue y descargue. Señal reglamentaria 43, prohibido el cargue y descargue. Esta señal se emplea para notificar a los conductores de vehículos de carga la prohibición de estacionar o cargar y descargar mercancías en una zona determinada. Señal reglamentaria 44, conservar espaciamiento. Recordemos que también hay una señal preventiva que nos advierte que comienza una zona de desplazamiento. Esta señal reglamentaria ya nos indica que en esta zona hay que guardarlo y si no guardamos la distancia nos pueden sancionar. Esta señal se usa para notificar a los conductores que deben guardar una distancia mínima de seguridad para evitar colisiones debido a que las velocidades que se desarrollan en el tramo de vía son altas. La señal se debe usar en tramos de vías rurales, respecto de las cuales, a través de estudios de accidentalidad, se demuestra que la ocurrencia frecuente de accidentes por alcance. Se debe complementar con demarcación de espaciamientos denominados distanciadores. Señal reglamentaria 45, indicación de separador de tránsito a la izquierda. Estas señales se usan para indicar a los conductores que deben continuar circulando por el lado de la calzada indicado por la flecha. Se instalan al inicio de islas de canalización medianas, separadores y otros frente al flujo que se quiere encauzar. No deben instalarse en glorietas. SR46, indicación de separador de tránsito a la derecha. Estas señales se usan para indicar a los conductores que deben continuar circulando por el lado de la calzada indicado por la flecha. Se instalan al inicio de islas de canalización medianas, separadores y otros frente al flujo que se quiere encauzar. No deben instalarse en glorietas. Señal reglamentaria 47, no bloquear cruce. Esta señal indica la prohibición de quedar detenido dentro de un cruce por cualquier razón. Se instala en cruces que presentan altos niveles de congestión con el propósito de facilitar el paso de vehículos procedentes de la vía perpendicular. Cuando el flujo al canal se muestra esta señal detenido, se debe ubicar inmediatamente antes del cruce a no más de 20 metros de él. En vías de un sentido de tránsito con 2 o más carriles es recomendable la instalación de esta señal en ambos lados de la calzada. SR48, fin prohibición de adelantamiento. Esta señal indica al conductor la terminación de una prohibición de adelantamiento. SR49, preferencia al sentido contrario. Esta señal se utiliza para indicar a los conductores que los vehículos que circulan en sentido opuesto tienen prioridad. Se instala en puentes estrechos y angostamientos de calzada, entre otros lugares. En general se usa con la leyenda preferencia al sentido contrario. En carreteras de montaña con calzadas angostas se puede usar con la leyenda preferencia al tránsito que sube, para asignar el derecho preferente de vía a los vehículos que suben. SR50, prohibido girar a la derecha con luz roja. Esta señal se emplea para indicar a los conductores que acceden a una intersección controlada con semáforos que no está permitido el giro hacia la derecha con luz roja. Solo se debe instalar previo estudio técnico realizado por la autoridad local competente que demuestre que dicho giro a la derecha sí constituye riesgo de accidentes. SR51, prohibida la circulación de carros de mano. Esta señal prohíbe la circulación de toda clase de vehículos de tracción humana. En las zonas en que este tipo de vehículos circula, se debe ubicar en los accesos a autopistas y carreteras. También es recomendable su instalación antes de túneles y puentes largos y en las principales calles y avenidas de ciudades grandes.
SR52, prohibida circulación de buses. Esta señal se emplea para prohibir la circulación de buses. Su uso debe obedecer a circunstancias especiales que estime la autoridad de tránsito respectiva. Señal reglamentaria 53, prohibida circulación de motocarros. Esta señal se emplea para prohibir la circulación de motocarros. Su uso debe obedecer a circunstancias especiales que estime la autoridad de tránsito respectiva. Señal reglamentaria 54, prohibida circulación de cuatrimotos. Esta señal se emplea para prohibir la circulación de cuatrimotos. Su uso debe obedecer a circunstancias especiales que estime la autoridad de tránsito respectiva. Señal reglamentaria para ciclistas 01. Recordemos que la C indica ciclistas. Conserve la derecha. Esta señal se emplea para notificar al ciclista la obligación de circular por el carril derecho. Señal reglamentaria 02. Obligatorio descender de la bicicleta, una señal para los ciclistas. SRC02, esta señal se emplea para notificar al ciclista la necesidad de bajarse de la bicicleta cuando vaya a circular por pasos compartidos con peatones, en las que las características de la infraestructura es limitada, como puentes sin carril exclusivo para bicicletas. Señal reglamentaria de ciclistas 03, circulación no compartida. Esta señal se emplea para notificar al ciclista y al peatón que deben circular por el corredor correspondiente a cada tipo de usuario. Señal reglamentaria de ciclistas 04, circulación prohibida de mascotas. Esta señal se emplea para notificar a los usuarios la prohibición de transitar con mascotas. SRC05, circulación compartida. Esta señal se emplea para notificar al ciclista y al peatón que la ciclovía es compartida con prioridad para el peatón. Por tanto, el ciclista debe extremar las medidas preventivas. Se debe adosar una placa inferior indicando prioridad peatón. SRO01, fin vía cerrada. Esta señal se debe emplear para notificar a los conductores el inicio de un tramo de vía o por el cual no se permite circular. Señal reglamentaria de obras 03, 1 a 1. Esta señal se debe emplear para reglamentar el paso alternado de los vehículos cuando en una calzada de 2 carriles de sentido único se cierra uno de ellos. Señal reglamentaria de obra 04, pare y siga. La señal nos dice todo. Comencemos ahora con las señales turísticas. Señal turística 01, zona de camping. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar para la prestación del servicio de hospedaje en tiendas de campaña. ST02, playa. Esta señal se empleará para informar a los usuarios la dirección o la distancia a la cual se encuentra una ribera arenosa o playa de mar de un río o de un lago apta para los bañistas. ST03, museo. Esta señal se empleará para informar a los usuarios del sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un museo. ST04, muelle. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un sitio de embarque y desembarque de pasajeros, cargo o semovientes. ST05, zoológico. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la que se encuentra un zoológico. ST06, punto de información turística. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un sitio destinado a proveer datos útiles para los turistas o visitantes. ST07, artesanías. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar permanente de muestra o venta de objetos artesanales. ST08, bienes arqueológicos. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un hallazgo arqueológico. ST09, lago. Esta señal se empleará para informar a los usuarios la dirección o la distancia a la cual se encuentra un cuerpo de agua natural o artificial. ST10, polideportivo. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar destinado a la práctica, entrenamiento y competencia de diversos deportes. ST11, mirador. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar donde es posible admirar el paisaje.
ST12, alquiler de vehículos. Esta señal se empleará para informar a los usuarios del sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar destinado a la renta de vehículos. ST13, atractivo natural. Esta señal turística se empleará para informar a los usuarios del sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar que por sus características medioambientales es considerado como atractivo. ST14, volcán. Esta señal se empleará para informar a los usuarios la dirección o la distancia a la cual se encuentra un volcán. ST15, nevado. Esta señal se empleará para informar a los usuarios la dirección o la distancia a la cual se encuentra una cumbre cubierta de nieves perpetuas. ST16, termal. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra una estación balnearia de aguas calientes. Señal turística 17, cascada. Esta señal se empleará para informar a los usuarios la dirección o la distancia a la cual se encuentra una caída de agua por desnivel en el curso de un río o quebrada. ST18, pesca. Esta señal se empleará para informar a los usuarios del sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar en donde se pueden desarrollar actividades de pesca. ST19, arrecife coralino. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un arrecife coralino. ST20, caverna. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra una caverna destinada a la espeleología, como la exploración y estudio de las cavidades subterráneas. Señal turística 21, páramo. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un páramo. ST22, río. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un río. Señal turística 23, Parque Nacional Natural. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un Parque Nacional Natural. ST24, Observatorio de Flora y Fauna. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un santuario u observatorio de flora y fauna. ST25, sendero para excursionistas. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un sendero para excursionistas o se practica el senderismo. ST26, parapente. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra ubicada un área para practicar el parapentismo. Señal turística 27, escalada. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra ubicada un área para practicar la escalada. ST28, rafting. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra ubicada un área para practicar el rafting como una modalidad deportiva que consiste en dejarse llevar por la corriente de un río de aguas bravas con una embarcación o una balsa. Señal turística 29, comunidad indígena. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra ubicada una comunidad indígena. ST30, monumento nacional. Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia a la cual se encuentra un lugar, edificio o paraje que por sus características culturales o arquitectónicas está bajo la protección del Estado. El nombre que identifica el lugar podrá colocarse en una placa informativa adosada a la señal. Y seguimos ahora con unas señales especiales. Estas señales especiales son de tipo preventivo. Son unas señales usadas por oficiales públicos para situaciones de accidentes, fuegos o similares que deben ser de color rosa fluorescente para el fondo y negro para símbolos, textos y flechas. Se podrá informar a los conductores de los diferentes modos de transporte y a los peatones la aproximación a un tramo de vía afectado por un operativo o un evento especial. En este caso vemos PEE01, que es accidente.
PEE02 bomberos, PEE03 desastre natural. Pero también debemos tener en cuenta que pueden tener una leyenda específica, como por ejemplo una leyenda retén o el nombre del evento que se realiza. Por ejemplo, una marcha, un concierto, una caminata o un evento de ciclismo. O similar seguida de la distancia a la cual se encuentra el mismo. Se podrá usar conjuntamente con otras señales o repetirla variando la distancia. También tenemos PEE04, control de policía. En algunos casos será conveniente informar con el mensaje el inicio seguido del nombre del evento, por ejemplo, inicio de caminata. Igualmente se podrá informar el sitio de finalización del evento con la leyenda fin seguido del nombre del evento. Por ejemplo, fin de caminata. No se debe mostrar más de 2 líneas de texto por señal. Hemos llegado al final de todas las señales de tránsito explicadas. Cuéntanos en los comentarios qué señales fueron nuevas para ti, qué señales ya conocías pero no sabías exactamente tu significado. No olvides darle me gusta, compartir este video en tus redes sociales. Y ahora te dejamos con una pequeña evaluación. Estás pendiente porque estaremos publicando nuevos quizzes sobre señalización vial.